Jesús, para su entrada en Jerusalén, eligió un pollino, un mulo, un asno, para poder entrar a la ciudad santa. No eligió un caballo, eligió un asnillo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos del 12 en adelante. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que el que había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Señor, bendiga su palabra. Uno de los relatos bíblicos más bizarros de la Biblia es este en el que Jesús entra en la ciudad santa, en Jerusalén, subido en un asno, en un burrito. Es un episodio que se repite en los 4 evangelios. Como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, aquel que toda gloria y toda honra residían en su vida, podía entrar subido en un asnillo a la ciudad santa. Eso contrasta grandemente con la idea que tenemos los hombres de trascender en nuestra vida. Si él, que era el Señor de señores, el Rey de reyes, el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, entró a la ciudad santa aquel domingo por la mañana, subido en un asnillo, un animal simple, un animal sin mucha trascendencia. Eso contrasta grandemente con la idea del hombre, de trascender. Cuando nosotros caminamos por las calles y lugares públicos de nuestras ciudades, vemos que los emperadores y los reyes, las personas que se han destacado por algún hecho heroico en su vida, están visibles, subidos en un caballo, en medio de la plaza o del lugar público. Para ellos, este lugar de preeminencia que tienen es un lugar que está asociado al animal en el que están subidos. Yo no he visto ninguna estatua en ningún parque y en ningún lugar público donde un emperador o un rey esté subido en un pollino. Siempre vemos que los generales valientes, heroicos, aquellos que han ganado las libertades de los oprimidos o que han hecho algún acto heroico en su vida, están subidos en caballos, subidos en esas figuras ecuestres en medio de las plazas. Nadie puede asociar que un pollino pueda llevar sobre él a alguien que haya hecho alguna cosa heroica. Eso lo asociamos al corcel refinado, al corcel fino, a ese caballo lleno de algarabía, de presencia en sus formas, pero no a un pollino. Yo no recuerdo haber visto ninguna estatua donde
algún prócer, algún emperador, algún rey, alguien que se ha destacado en medio de la sociedad en la que vivió, subido en un pollino. Los veo subidos en sus corceles finos, ataviados con sus trajes de época, con sus mejores condecoraciones en su vida. Pero un pollino no está asociado a eso. Un pollino está asociado a un mendigo, a un pobre, a alguien sin trascendencia. Y Jesús vino a entrar en la ciudad de Jerusalén aquella mañana donde la ciudad estaba llena de vida, llena de personas que venían a cumplir con el rito de la Pascua judía, que habían venido de diferentes países y lugares, y la algarabía y se podía sentir la sensación de un lugar lleno de alegría. Pero Jesús no entró con un caballo a Jerusalén. Él entró en un pollino. Entró en un animal sencillo, noble en mucha medida, pero un animal que está destinado a llevar cargas nobles sobre sí. Nosotros tenemos la idea en nuestra vida de que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, rebaja su grandeza si le vemos subido en un animal de esta índole. Para muchos, el éxito y los logros personales en nuestras vidas nos dan, la oportunidad de colocarnos en lugares de preeminencia, en lugares donde somos más vistos por los demás. Pero Jesús eligió entrar en Jerusalén no para él ser visto, sino para cumplir con el propósito de Dios en su vida. Cuando Dios nos llama y nos elige, porque no somos nosotros los que le elegimos a Él. Él fue el que nos eligió a nosotros. El llamado de Dios en nuestra vida no es lo que tú haces, sino lo que Él hace para llamarte a ti y poder conquistar tu corazón. Jesús se subió en este asnillo, en este hijo de asna, para poder entrar triunfante en Jerusalén. Yo no puedo ofenderte y decirte esta tarde que tú y yo, en el llamado de Dios en nuestras vidas, nos vamos a convertir en un burro para poder llevar a Jesús allí donde le convenga a Él. Pero sí te puedo decir que Dios eligió a lo vil y menospreciado. Él eligió a aquellos que no son para confrontar con aquellos que se creen que son algo. La elección de Dios en nuestra vida es una elección que ofende al orgullo humano. El orgullo humano quiere destacar, quiere trascender. El orgullo humano quiere ser visto por los demás. Él busca en los lugares públicos el lugar más importante. Pero Jesús vino a cumplir con el propósito de Dios en su vida y no necesitaba de esas cosas para que el resultado de lo que hiciese fuese de una manera gloriosa. Yo no necesito ocupar un lugar importante para glorificar a Cristo en mi vida. Yo necesito que Él en mí produzca aquellas cosas que no puedo producir yo por mí mismo y que puedan manifestar y puedan constatar que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Jesús no eligió un caballo para entrar en Jerusalén, eligió un pollino. El pollino es una figura asociada pues a personas mendigas, pobres. Cuando Dios nos elige, no nos elige por las virtudes que haya en nuestra vida.
Porque sin ninguna virtud en nosotros Dios nos eligió y nos llamó para poder servirle y hacer su voluntad. Qué hermoso es saber que Dios trata con nuestras vidas para que ninguna jactancia en nosotros pueda llevarnos a creer que somos merecedores de aquello que recibimos de Él. Es ofensivo la elección de Dios, porque deja de un lado a aquellos que se creen algo, para elegir a aquellos que no siendo nada, Él va a hacer de ellos en sus vidas sus hijos. Nuestro ego y nuestro orgullo no soporta que nos corran hacia un lado o hacia otro. Nosotros queremos permanecer subidos en el caballo, el corcel en el que nuestras vidas, se exhiben. Queremos tener el lugar predominante en el espacio público. Queremos que todo el mundo pueda vernos y podamos ser el comentario de los hechos heroicos de nuestra vida. Pero Jesús no era así. Él, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él entró en Jerusalén no para recibir el aplauso de los que allí estaban, sino para mostrar su grandeza desde la humildad de su corazón. Lo que más ofende al ser humano es la elección de Dios, porque nosotros trabajamos por el mérito en nuestra vida y esperamos que las recompensas que Dios nos da sean como consecuencia de lo que hemos hecho. Pero la gracia no es un mérito en nuestra vida, no cuenta como mérito en nosotros. Ningún mérito que hayamos hecho delante de Dios va a cambiar la realidad de nuestra vida. Dios es el que hace las cosas para que sin mérito ninguno en nuestra vida pueda aceptarnos y podamos comprender y entender en nuestra vida que Dios no nos ama por aquello que hacemos, sino por aquello que somos, aquello que Él quiere hacer de nuestras vidas. Es ofensivo para todo ser humano la elección de Dios. Por cada uno de nosotros corre el mismo veneno que la serpiente inoculó a nuestros padres en el jardín del Edén. Ese veneno de desear ser como Dios. Ese veneno aún corre todavía por nuestras venas hoy en día. Y ese veneno nos hincha, da volumen a nuestra vida, a nuestro ego. Nosotros somos mucho más arrogantes y presuntuosos de aquello que mostramos en nuestra acción pública. Somos mucho más rebeldes y desafiantes en nuestra vida de aquello que somos capaces de poder mostrar a los demás. En realidad, escondemos en nuestro corazón la arrogancia de nuestra vida. Somos una fiera con buenos modales que tratan de cautivar a Dios con nuestros éxitos y logros. Y para eso nos subimos en el corcel, en la jactancia de nuestra vida. Nos subimos en la épica en la cual hacemos las cosas en nuestro corazón. Y muchas veces ese es nuestro mayor prejuicio en nuestra vida, el creer que somos algo. Jesús entró en Jerusalén subido en un pollino. Él no eligió un caballo, eligió un pollino. Te eligió a ti y a mí sin ser nada. Eligió nuestras vidas no por algo que hubiéramos hecho, no por algún mérito que hubiéramos cosechado en nuestra vida, sino porque sin haber hecho ningún mérito, Dios nos eligió para Él. Aquellos que esperaban a Jesús aquel día a la entrada de Jerusalén y lo vieron subido en este pollino
comenzaron a aclamarle con hojas de palmera y con cánticos de bienvenida. Ellos esperaban a un Mesías, esperaban al Rey de Israel y lo aclamaban. Habían escuchado de sus sanidades y milagros. Y él, en vez de venir subido en la jactancia y en el orgullo de su vida, venía en humillación, venía mostrando una faceta de Dios que el hombre es incapaz de comprender. Aquellas personas que esperaban a Jesús y que le aclamaban y le homenajeaban colocando esas hojas de palmera a su paso, son los mismos que 4 días después no lo aclamaban, sino que lo querían crucificar. Muchas veces la experiencia personal de nuestra vida con el Señor es muy volátil, es muy cambiante. En un momento de euforia podemos recordar las grandes bendiciones que hemos tenido de Dios en nuestras vidas. Y nos damos la vuelta y al día siguiente somos como este grupo de irrespetuosos que se suman a la horda de aquellos que querían crucificar a Jesús. Jesús entró en Jerusalén para cumplir una profecía que Zacarías se había dado 400 años antes. Él, en su humillación, él en su propósito del Padre en su vida, sabía claramente cuál era y cuándo comenzaba para él el momento más angustiante de su vida. 5 veces en el Evangelio le dijo a sus discípulos e incluso a su madre: todavía mi hora no ha llegado, pero su hora iba a llegar. Y comenzó aquel día, domingo por la mañana, el domingo de Ramos, que muchos cristianos, pues tratan, ¿no? Y Jesús sabía cuál era el propósito del Padre para su vida. El propósito era ir a la cruz y morir. Era llevarse nuestros pecados en una acción unipersonal que Él iba a hacer en nuestras vidas, para que todos aquellos que creemos en Él podamos recibir el perdón y la misericordia de Él en nuestras vidas. Jesús fue a morir en una cruz, una muerte que no era suya, porque con su muerte en esa cruz, Él pudo propiciar redención y misericordia para nuestra vida. Pero no solamente Él fue a morir en una cruz, sino que Él nos lleva a morir con Él en esa cruz. Yo sé el día en que murió Jesús, porque es el mismo día en que me llevó a morir con Él. Su obituario es el mismo que el mío. En la esquela de ese periódico en ese día, con la muerte de Jesús, también estaba mi nombre, porque Jesús en esa cruz también me llevó a morir con Él en ese día. Muchas personas están pensando el día en que van a morir. Yo ya sé el día en que morí. El día en que murió Cristo. Y me llevó a morir con Él en esa cruz. Para que la manifestación de la vida de Dios en nosotros sea como consecuencia de lo que Él hizo en esa cruz. No solamente tratar con los actos inmundos de nuestra vida, sino tratar con quiénes somos tú y yo. Y qué es lo que tiene que hacer Dios para transformar nuestras vidas y dejar de ser aquello que queremos ser para hacer aquello que Dios quiere, hacer de ti y de mí. Pero nosotros tenemos delirios de grandeza. Queremos trascender en esta vida. Queremos ser recordados por nuestros logros y objetivos en nuestra vida. Y Jesús vino en humillación, subido en un pollino, para ir a una cruz que no era suya, para recibir unos pecados que Él no había cometido,
y para poder así redimir la vida de todos aquellos que nos acercamos a Él. Jesús entró en la Pascua a la ciudad de Jerusalén. Calendario judío, el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Ellos tienen un calendario diferente al que tenemos nosotros. Para ellos el primer día de la semana es el domingo. Y aquel día de la Pascua en Jerusalén, el pueblo judío tenía que acercarse para ofrecer en sacrificio un cordero, como recuerdo de la sublime salvación que Dios les había dado de Faraón y sus ejércitos durante el tiempo que estuvieron en cautiverio en Egipto. Después de la plaga de los primogénitos, ellos, en Deuteronomio, que podemos leerlo, capítulo 12, versículo 10 en adelante, podemos ver cómo el Señor instala y lleva al pueblo de Dios a una Pascua, como recordatorio de lo que Dios hizo en Egipto con su pueblo. Ellos tenían que tomar un cordero de un año y tenían que apartarlo durante 4 días para luego sacrificarlo en la noche. Jesús entró en Jerusalén el domingo por la mañana, que es el día 10 del mes de Nisán. El mismo día que en la Pascua el pueblo judío tenía que apartar el cordero, en el día 10 del mes de Nisán. Jesús entró el día 10 en Jerusalén, no para ofrecer un sacrificio él por expiación de sus pecados, porque él mismo iba a ser el cordero que iba a ser presentado sin mancha, sin defecto, para poder ser inmolado en esa cruz y acabar así con los ritos de idas y vueltas del pueblo judío. Pero ellos no entendieron eso. Ellos siguen practicando la Pascua y nosotros hemos encontrado en Cristo la expiación por nuestros pecados, porque aquel que era sin pecado, aquel que tomó los pecados de nuestra vida y los tomó en esa cruz, nos redimió de toda culpa y de todo pecado en nuestra vida. Jesús entró en el día 10 del mes de Nisán en Jerusalén, no para ofrecer un sacrificio, sino para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, al verlo, dice: "He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo". Él entró en Jerusalén siendo ese cordero que, inmolado, que iba a ser llevado a la cruz para ser crucificado 4 días después. Durante esos 4 días, el pueblo de Dios tenía que tener apartado al cordero. Durante esos 4 días Jesús tuvo que ser examinado por los judíos y pasar un proceso en su vida de purga y de mirada para llegar a la cruz y poder así ofrecer un sacrificio por única vez para que tú y yo podamos acercarnos al trono de la gracia en su sacrificio y podamos ser aceptos en él. Jesús hizo un sacrificio para acabar con los sacrificios humanos, para terminar con la religiosidad de un pueblo que hacía de sus sacrificios solo una excusa
porque después del sacrificio volvían de nuevo a seguir pecando. El problema del sacrificio del pueblo judío era que ellos presentaban una oveja o un cabrito. Salían del sacrificio y volvían a pecar de nuevo. Porque la oveja que había que poner en el sacrificio eran ellos. Y por eso vino Jesús, para ponerse Él por nuestras vidas. Y para poder así, de esa manera, hacer que su sacrificio sea acepto delante del Padre. Y que tú y yo, cuando nos acercamos por la justificación de lo que Él le hizo en esa cruz, podamos recibir la gracia y el perdón de nuestros pecados. Jesús entró en un pollino y no en un caballo. Los reyes de Israel, cuando iban a ser ungidos como reyes de Israel, ellos iban en un mulo, en un asno. Ellos no iban en un caballo. Muchas veces pensamos que la unción que hay en nuestra vida depende del lugar más alto que ocupemos. Y cuando Salomón fue ungido como rey de Israel, su padre David llamó a Natán, llamó a Benaya, llamó a Sadac para hacer que subieran a Salomón en los lomos de ese burro y llevarlo a Gihán para ser ungido rey de Israel. Eso lo podemos leer en Primera de Reyes, en el capítulo 1. Vamos a leer ese texto hermoso. Versículos 32 al 34. Y el rey David dijo: llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya, hijo de Joaya. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Ningún rey de Israel ha sido llevado al lugar de su ungimiento que no haya sido llevado en una mula. Por eso Jesús vino a Jerusalén y no se subió en un caballo. Porque el más humilde de todos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hace lo que David hizo, que fue ungir a su hijo, llevar la unción de Dios sobre la vida de su hijo, pero para eso lo hizo ir en un mulo. Salomón no fue precisamente un buen discípulo de su padre. Él recibió un reino donde su padre había hecho un gasto personal en su vida y había conquistado como ninguno a sus enemigos el territorio en el cual el reino de Israel estaba establecido. Pero Salomón fue un hombre de palacio, un hombre que le gustaba más los placeres de las celebraciones, aunque fue un hombre sabio y fue un hombre realmente con virtudes excepcionales, pero también con debilidades extremas. Él, dice la palabra de Dios en Cantares, en el capítulo 3, versículo 9, que se hizo construir una carroza con madera del Líbano. Dice la palabra de Dios que esa carroza la usaba como reclinatorio para poder, en sus viajes, en sus trayectos de sus palacios a los lugares de celebración, ir recostado, como si fuese una especie de camarote, de carroza. Esta carroza era tirada por caballos. Él fue perdiendo la unción de Dios en su vida a medida que iba entrando en decadencia en su vida personal.
Ningún rey de Israel podía recibir la unción de Dios si no era transportado, llevado en una mula para ser ungido. Nosotros a veces en nuestra vida pensamos que es ofensivo tomar lugares de humillación en nuestra vida. Muchas veces el Evangelio para nosotros solamente es un resorte para poder encontrar comodidades en nuestra vida. Una vida donde a la hora de recibir y a la hora de poder ser bendecido es la máxima ilusión de nuestra vida. Pero la vida de Jesús fue una vida en humillación, una vida en una constante despojarse de sí mismo, una vida en la cual Él mostraba su grandeza no por los milagros que hacía, sino mostraba su grandeza en su carácter, en su corazón. Ningún rey de Israel podía mantener el aceite de la unción en su vida si no comenzaba de esa manera en su vida. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es un hombre manso y humilde de corazón. Un hombre que no se jacta de lo que hace, no se jacta de sí mismo. El centro de su vida no está puesto en él, está puesto en hacer la voluntad del Padre en su vida. Si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es humilde, ¿qué no tendremos que ser nosotros, que somos los súbditos de este reino? La humildad debe de ser la cualidad que más nos identifica con Cristo. Debe de ser la virtud que más prolifera en nuestra vida. Y nosotros elegimos una vida donde buscamos siempre el aplauso, siempre el reconocimiento. Jesús entró en un burrito a Jerusalén porque Él tenía un propósito en su vida. Propósito de salvarnos a ti y a mí. Él no necesitaba de ningún soporte en su vida. Él con su mirada en esa cruz estaba buscando a quién salvar. Y cuando Él muestra su misericordia con nosotros y nos da su mano de salvación en nuestra vida, entonces somos capaces de comprender y entender la ternura de un Dios que ama a tal magnitud que manda a su Hijo a morir en una cruz para poder salvarnos a ti y a mí. Jesús en su primera venida entró en Jerusalén en un burrito, en humillación. Pero Jesús en su segunda venida, Él vendrá en un caballo blanco para traer juicio sobre la tierra. Aquel que se humilló hasta lo sumo, aquel que no hizo de su vida una vida de una épica que no tenía, aquel que fue a una cruz a morir por ti y por mí, aquel que soportó el pecado, aquel que soportó la contradicción de nuestra propia incredulidad. Va a volver un día. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, en el capítulo 19, capítulo largo que luego yo quiero que tú leas, que vendrá el jinete en el caballo blanco. Él ya no volverá en un pollino, Él volverá en un caballo blanco para tratar las vidas de aquellos que no le recibieron. Y en su justo juicio y en su gracia tan grande y abundante, traerá salvación para aquellos que hemos creído en Él.
Qué hermoso saber que ninguna humillación en nuestra vida tiene un resultado nulo, sino que ese camino de humillación en nuestra vida trae como resultados que la gracia y la misericordia de Dios va a ser abundante en nuestra vida. No hay juicio cuando el carácter de Cristo está formado en nuestra vida. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue a una cruz subido en un pollino y volverá en su segunda venida, en su segundo adviento, volverá de nuevo, pero esta vez volverá en un caballo blanco, con su espada en su mano, para poder separar y hacer juicio en la tierra. No juicio para condenar, sino juicio para que aquellos que no han creído en su nombre, aquellos que han desistido de buscar la gracia de Dios en su vida, aquellos que no tuvieron como grandeza el ver la humildad de Jesús, sino que se jactaron de sí mismos y vivieron en sus orgullos, en sus soberbias, en su incredulidad. Para ellos, la tragedia. Qué hermoso es saber que nuestro Dios gobierna y no le importa tanto en qué va o en qué viene. Porque lo importante para Él es poder salvar las vidas de todos aquellos que creen en Él. Dios se muestra en nuestras vidas para mostrarnos la grandeza que en Él hay y la humildad que Él manifiesta sobre aquellos que quieren llevar a Jesús en sus vidas. Dice la palabra de Dios en otro de los evangelios que el Señor eligió un burrito que nunca había sido montado por nadie. El que es manso y humilde, cuando reposa sobre nuestras vidas, hace de este burrito, que a veces empaca, que a veces es rebelde, que a veces obstruye las cosas, hace con su mansedumbre y su humildad, con su trato de Dios en nuestra vida, hace cambiar la estructura de nuestro corazón. Deshace las rebeldías de nuestra vida. Él, cuando posa sobre nosotros, cuando toma nuestras vidas en su gracia, Él hace que tú y yo podamos realmente poder llevar a Jesús. Le llevamos a Él donde Él nos quiere llevar. Le llevamos a Él en nuestras vidas no como una carga, sino como aquel que es manso y humilde y que trae reposo y descanso para nuestra vida. Su presencia en nosotros es la gracia que hace abundar en nuestra vida el deseo de poder servirle y seguirle en el camino. No hay ninguna otra cosa más impresionante que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pueda vivir en nuestras vidas. Porque Él viene a vivir en ti. Él viene a vivir en ti para que Él en ti pueda transformar tu vida, hacer de tu vida y de la mía una vida donde Dios pueda usarnos. Porque aquel que está en nosotros es capaz de cambiar y transformar todo lo que está a su alrededor. Llevar a Jesús en nuestras vidas no es un discurso, no son palabras de jactancia en nuestra vida. Es un modo de vivir, es una manera de encarar la vida, es una manera de vivir el Evangelio. Y este Jesús que se subió en aquel pollino, este Jesús que se subió en este burrito que es Juancho, tiene un propósito.
que es poder glorificar al Padre en nuestra vida, que es poder mover nuestros corazones para que podamos llevar en nuestra Pascua a Él como justificación en nuestra vida. No pienses que asociarte con este animal te hace perder la épica en tu vida. Asociarte con Jesús es vivir en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Y que Dios te pueda usar como el Padre lo usó a Él, para poder salvar a muchos, para poder redimir a muchos, para poder sanar a muchos y para poder salvar a muchos. Jesús en nuestras vidas es más que un lugar en una plaza pública que ocupamos. Si solo logras eso en tu vida, no habrá servido de mucho. Si podemos ver tu rostro y tu cara y tu cuerpo subido en un caballo en alguna plaza pública de esta ciudad, es posible que muchos te honren por lo que has hecho. Pero yo quiero verme en el reino de los cielos con Jesús, que Él me lleve en su caballo blanco, no como un episodio anecdótico, sino como una salvación tan grande que Él nos ha dado. Jesús te ama y quiere usar tu vida para que tú puedas realmente llevar a Jesús allí donde Dios te lleve. Porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios te bendiga.